Unidad Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y sobre todo a través de Radio Chiseta, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, arquitecto. Buenos días, Leopoldo. Buenos días, pueblo dominicano. Buenos días a todos nuestros multimedianos que nos sintonizan a través de toda esta cadena de emisoras de televisión y de radio. Vamos a proceder entonces, arquitecto. Tenemos aquí unos temas previos interesantes. Uno de ellos es tu área preferida, ¿no? Pero antes que nada tenemos que hablar sobre los rumores de los cuales se recoge el Diario Libre, se hace eco, sobre traslado a Roma de López Rodríguez, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Dice aquí que su eminencia reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez habría sido designado en un importante puesto en el Vaticano, según fuentes eclesiásticas. Esas mismas fuentes indicaron también que se barajan varios nombres para sustituir al cardenal López Rodríguez. Este diario supo que el traslado a Roma del cardenal López Rodríguez a importantes responsabilidades es un reconocimiento a la labor realizada en favor de la Iglesia Católica en el país y en América Latina. No fue posible localizar a Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien se encuentra en Jerusalén. El canciller del arzobispado, Nelson Acevedo, dijo no tener conocimiento de la información que corrió como pólvora en la noche de ayer. Bueno, aquí en la página interior hay un historial de la carrera de López Rodríguez en la Iglesia Católica. Pero yo quería sencillamente destacar a los amigos televidentes y radio oyentes que hace ya mucho tiempo que se decía que entre los posibles candidatos a suceder al Papa estaba el cardenal López Rodríguez. Entonces, ojalá que esta designación del Papa tenga que ver con esa posibilidad. Ese es el lado positivo de esa designación en caso de que se confirme, porque todavía no se sabe a ciencia cierta si es así. Pero cuando estas cosas salen, sobre todo en la forma en que la prensa lo ha indicado ahí, debe haberse colado de alguna fuente confiable. La parte negativa es que la voz más firme en el episcopado en defensa de los atributos de soberanía de esta nación es el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y que hay, y todos los días vemos alguna manifestación de ello, muchos miembros del episcopado que tienen el lenguaje de la fusión con Haití y que no pierden oportunidad, como es el obispo de la jurisdicción de Barahona, que cuando fue instalado dijo que su prioridad era lograr que los hijos de haitianos fueran reconocidos como dominicanos. Entonces, para que estemos claros, el proyecto de la fusión es una cosa premeditada que se va ejecutando en el plazo de 10, 15 o 20 años, porque es el tiempo que necesita un niño para llegar a crecer y tener todos los atributos de un ciudadano para votar en las elecciones dominicanas. Y cuando ese periodo de transición, a base de reconocer los hijos de haitianos que entran aquí legalmente o que se traen para trabajar en la República Dominicana de manera temporal y se quedan, o porque no se ha buscado una respuesta a ese modelo económico que hemos dicho, que condena a los dominicanos a irse de su país y no tiene entonces justificación alguna. ¿Qué justificación tiene una economía que no es capaz de darle la primera respuesta que necesita una nación, que es incorporar a esa economía a los habitantes de la nación? Ya yo les he explicado cómo
los organismos internacionales se han engañado de hacer un sofisma con la estadística, al extremo incluso de utilizar ciertas designaciones, como el caso de la población económicamente activa, que la lógica le indicaría a cualquiera que se trata de las personas que ya están incorporadas a la economía. Pues no, señor. Población económicamente activa significa los que han llegado a la edad de trabajar y están ahí registrados, trabajen o no trabajen, es decir, estén o no incorporados a la economía. Se hayan calificado o no, porque el caso más patético para los países del tercer mundo, como la República Dominicana, es llegar a calificar a su gente para que estos se tengan que ir del país a buscar trabajo en otro sitio porque no enganchan en su propia economía, en su propio país. Entonces, ese es el meollo del asunto. Nos han impuesto un modelo económico que importa a los haitianos hacia la República Dominicana y expulsa a los dominicanos hacia el exterior. Entonces, tenemos y hemos tenido siempre un ardiente y firme defensor de los intereses de la República frente a ese proyecto en la voz del cardenal López Rodríguez. Ahora, si él se ausenta del país para ir a una posición relevante en el Vaticano, desde donde pueda neutralizar a esas fuerzas que conspiran contra la nación dominicana, bienvenida la designación del cardenal y su lamentable ausencia del país. Pero si es para sacarlo del país como parte de una conjura de la cual no podríamos entonces extraer al nuevo nuncio, que es de nacionalidad norteamericana, entonces eso es otro cantar y los dominicanos vamos a tomar otra actitud con relación a ese punto. Vamos a dejar que pasen las próximas horas y ya veremos. Mientras tanto, sí, le traigo otra, la veracidad de esa información, ¿verdad? Le traigo una noticia curiosa. Recorté de la prensa este llamado. Dice, llamado a manifestación de interés para firmas consultoras especialistas en diseños de obras de edificación. Bueno, como he sabido, yo toda la vida, como arquitecto, lo que he hecho es trabajar como consultor. Nunca he querido ser constructor en la etapa madura de mi vida. Yo inicié mi carrera precisamente diseñando y al mismo tiempo construyendo, aunque un poco como alumno del ingeniero Manolín Alsina, porque fuimos como socios a construir el edificio que yo diseñé como tesis y presenté como tesis en mi carrera, que es la Secretaría de Estado de Obras Públicas, que entonces era IRIEGO. Pero yo fui allí a aprender con el amigo Manolín Alsina, porque yo salía de las aulas y nunca había construido nada, y saltar de ahí a construir lo que en aquel momento era una de las, si no la más importante, una de las más importantes obras de edificación pública. Bueno, y ahí está. Entonces, en esa etapa de mi vida, pues yo trabajé en construcción, pero luego me dediqué a lo que yo creo que es la esencia de nuestra profesión. Desde luego, nos encontramos todos los que estábamos en esta actitud y en esta disposición con un valladar, que era la política de un gobierno que decía que los planos no se pagaban. Y ustedes saben que me estoy refiriendo a la prolongada gestión del doctor Joaquín Balaguer, que decía que no, que se le daba el contrato, que hiciera el diseño, que lo regalara, ¿no? Y entonces lo que hacía era que convertía al contratista en juez y parte, porque él diseñaba y acomodaba el diseño y las especificaciones y el presupuesto a sus propios intereses. Bueno, pero el punto es el siguiente. Me llamó la atención este titular porque dice firma consultora especialista en diseños de obras de edificaciones. Me puse a leer lo que se trata. Y ustedes saben de qué se trata. Oigan lo que es. La Secretaría de Educación invita a las firmas consultoras especialistas en diseños de obras de edificaciones a presentar sus credenciales para ser seleccionadas en una lista corta de no más de 6 firmas a presentar propuestas técnicas y económicas para estudio del organigrama funcional de la Secretaría de Estado de Educación, estudio de requerimiento y uso del espacio físico, realización de un programa arquitectónico del uso y funcionabilidad del espacio físico. ¿Verdad? Todo eso está muy bien.
pero eso es para la Secretaría de Educación. Y oigan cómo termina. Diseño de una torre que dé respuestas a los estudios antes mencionados. O sea, la Secretaría de Educación no cabe donde está y necesita una torre. Bueno, nosotros sí habíamos pronosticado que donde se iba a necesitar una torre, y probablemente donde se está necesitando, es en el Congreso Nacional, en el ala de la Cámara de Diputados, porque la membresía de la Cámara crece con la población. Y decíamos que mientras eso no se corrigiera y se redujera drásticamente, ahí habría que hacer un multipiso con capacidad de crecer indefinidamente, porque entonces la población de diputados crecería junto con la población del país. Y cuando llegáramos, como está en Taiwán, a 18 millones, entonces necesitaríamos muchísimos pisos ahí. Entonces, queríamos traerle este criterio de prioridades que tiene el gobierno en materia de la inversión pública. Un edificio para la Secretaría de Educación, que la acaban de dividir entre Secretaría de Educación Superior y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Quiere decir que gran parte del personal que está ahí va a salir de ese edificio, y lo más lógico, o por lo menos va a salir de la Secretaría de Educación como tal para pasar a la Secretaría de Educación Superior. Entonces, ¿cómo es que se necesita un nuevo edificio? En todo caso, si el presidente se dignara a preguntarme, yo le diría, dígale al licenciado Andrés Reyes, al amigo Andrés Reyes, que acaba de ser designado secretario de Estado de Educación Superior, que se aloje junto con Milagros Ortiz Roche, encargada de la Secretaría de Educación, en ese mismo edificio, y que convivan ahí, ¿verdad?, los dos organismos de educación que nunca debieron haberse dividido. Pero bueno, vamos a ver, a lo mejor, como hizo entonces el amigo Tony Raful, que desde que lo designaron a la Secretaría de Cultura, pidió un edificio nuevo. Por suerte que lo metieron allá donde estuvo el Partido Dominicano, pero él pidió un edificio nuevo. y lo va a seguir requiriendo. Entonces, los próximos 3 y años. ahí lo tenemos. Ese es otro desprendimiento de la Secretaría, porque era Secretaría de Educación y Bellas Artes. Bellas Artes. Quiere decir que de la Secretaría de Educación ya vamos por 3 secretarías. Dio a luz a 2 más. Ha parido. Y puede ser que esté en cinta de algo más. De una mano, cuando menos. Bueno, el otro tema que tenemos, y este es tuyo, Roger, sí, es el asunto de la CDA, que le prometimos ayer a los amigos televidentes y radio oyentes, sí, que tú ibas a explicarnos bien esa situación. Sí, ayer nos encontramos con la noticia de que la Corte, el gobierno, había puesto ya prácticamente en manos. Primero había abierto un concurso, y ese concurso habían concurrido varias empresas aéreas extranjeras, y entre ellas concurrió Aeropostal Venezolana, que fue la que aparentemente, y digo aparentemente porque carezco de los elementos para determinar para emitir un juicio acabado sobre este asunto, pero se le ha asignado a esa empresa aérea venezolana la concesión de explotar la imagen y las rutas de Dominicana de Aviación, que era nuestra línea aérea nacional. Esto es otro desatino. Perdón, porque tú usas el término imagen. Sí, porque ellos van a usar lo que Dominicana de Aviación representó en la competencia del mercado aéreo en el área del Caribe, que todavía tiene un valor, un royalty, no solo en la población dominicana, sino en todo lo que se refiere a... Lo que tú quieres decir que van a usar el nombre. El nombre y van a poner en los aviones todo. Todo lo que se relaciona con lo que fue Dominicana de Aviación objetivamente. Entonces, yo recuerdo, y lo recuerdo muy bien, con mucho agrado, un intento que se hizo en el pasado, del que yo formé parte. Si no fui, eso fue en el 1968. Si no fui el padre, fui el padrino de ese intento, que fue muy exitoso y que por haberlo sido fue torpedeado de una manera
in misericordia y llevado desde luego a la consumación final, que fue disolver ese acuerdo con otra línea aérea venezolana que se llamó Viasa. En aquella ocasión así existía un marco de situación y unas condiciones completamente diferentes a las que existen hoy en día. Entregar todo lo que se refiere a la explotación del espacio aéreo nacional a una empresa extranjera, de por sí viene a significar que hemos entregado ya la soberanía aérea nuestra, la soberanía del espacio aéreo. Aunque la política internacional hoy en día, en lo que respecta a los espacios aéreos, se está consignando el concepto de cielo abierto. Perdóname, para que porque ambos están muy vinculados. Los amables televidentes y radioyentes nos puedan seguir. Este es un tema muy especializado. Roger es especialista, eso fue lo que él estudió. Por eso estoy tratando de simplificarlo. Pero no, como hubo otro intento, sí, que fue el de Iberia. No, ese, después del sí. Y la naturaleza es diferente. Completamente. Entonces nosotros tenemos que aclararle a la gente la diferencia entre lo que tú estás explicando que intentaste hacer, lo que se intentó hacer con Iberia. Pero por la puerta de atrás. Que fue, no, pero fue venderla. Venderla. Con el alegato de que CDA era deficitaria. Sí. Entonces, una empresa que era deficitaria también, la línea bandera de España, Iberia, línea bandera, ¿no? Sí. Que era deficitaria. Línea estatal. Entonces, iba a comprar la línea deficitaria dominicana. Y digo, ajá. Entonces nosotros le vamos a vender en todo eso en la etiqueta de la privatización, porque eso se ha estado haciendo, y estamos hablando de una gestión que se inició durante el gobierno del doctor Balaguer, sí, en intentar vender las rutas que le correspondían a CDA a un Estado extranjero. Sí. En ese momento, el derecho de explotación de los cielos. Yo recuerdo que fui a la televisión y le dije, eso es un acto de traición. Correcto. ¿Verdad? Pero tú estás hablando de una denuncia muy importante. Tú estás hablando de un esquema distinto. De un esquema diferente, por eso iba que era de administración. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo. Sí, y vamos a abreviar en esto. Y también entra en juego la cuestión del concepto del bendito cielo abierto. Los cielos abiertos es un criterio de explotación del espacio aéreo que puede darse y tiene necesariamente, y ha sido así, entre dos naciones. Por eso ustedes vieron una vez que vino ante el gobierno de Leonel, casi al terminar, un subsecretario de Estado de Transporte de los Estados Unidos a firmar un acuerdo de cielo abierto con la República Dominicana, cosa que no se había debatido, ni se había... Bueno, pero el asunto es que fue un acuerdo entre esos dos estados, entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Cielo abierto no es abrirle el cielo a todo el que quiera venir del mundo, de donde quiera que le dé la gana venir, y llegar aquí y hacer lo que le dé la gana, salir y entrar y tocar los puntos que le dé la gana. Eso es lo que debería hacer. Digo, el concepto de cielo abierto... Que debería ser. Pero el cielo abierto que quieren algunas voces que han estado predicando eso aquí en la República Dominicana es exactamente el de abrirlo todo. Es el que han aplicado. Porque quieren hacer ahí, en materia de aeronáutica, la misma política entreguista que se ha hecho en la economía. De abrir la economía y que venga todo el mundo y que entre el que quiera y que compita de manera desleal con la empresa nacional y el producto nacional, y que quiebre la empresa nacional y que desaparezcan los productos nacionales. Indudablemente que ese es el objetivo. Y los resultados serán, bueno, los mismos que se han dado en las otras áreas de la economía, en la aviación. Pero ¿qué pasa? Que ellos han podido explotar, de la misma manera que lo hicieron con el área, por ejemplo, de explotación eléctrica, la necesidad que está teniendo el país de una empresa de su designación nacional, para que compita con las otras. Pero esto no es una empresa, esto que va a salir de ahí no es una empresa nacional, porque lo único que se va a hacer es usar el nombre, y esto sin entrar en consideraciones técnicas, usar el nombre y la imagen de lo que fue Dominicana de Aviación, es lo que estoy diciendo. Y entonces usufructuar de los derechos de la explotación de esas riquezas enormes que tienen un valor intrínseco extraordinario, como ustedes no se lo imaginan, cientos de millones de dólares las rutas aéreas de Dominicana de Aviación. Pero no se sabe bajo qué término se ha hecho esta negociación. No, en absoluto, no ha salido ninguna publicación. No sabemos cuál es la base de esta negociación. De hecho, esto, ya para terminar,
esto es una decisión, se entraría en una decisión, o se ha entrado en una decisión más desacertada, porque lo ideal hubiese sido que empresarios dominicanos se constituyeran en una compañía y hubieran entonces constituido, valga la redundancia, una empresa aérea nacional que explotara los servicios aéreos nacionales. Los dominicanos están sufriendo las consecuencias del monopolio del servicio aéreo por American Airlines, y con una que otras líneas aéreas de otros países y otras líneas aéreas norteamericanas que no representan ninguna competencia, pero a quienes ellos siempre sí le temieron en el área del Caribe, y así lo demostraron las cifras al momento que hicieron desaparecer a Dominicana de Aviación. Era que la participación en el mercado de Dominicana de Aviación, aún estando American Airlines compitiendo con Dominicana, era del 48%, mientras American tenía el 52% en el mercado del área del Caribe, sin contar con la explotación hacia Europa, de las rutas hacia Europa, que también explotaba Dominicana de Aviación muy eficientemente. Es decir, todo ha sido ya con esto. Y el mercado norteamericano. Sí, con todas las ventajas que ellos... Donde los dominicanos siempre marcaron su preferencia por la línea... indudablemente, porque es un mercado étnico. Tiene una respuesta casi del 100%. Es decir, ahí American Airlines perdía frente a Dominicana de Aviación en lo absoluto, en un 85 o un 15%. Es como poner a competir la cerveza Paz o cualquiera de esas con la Presidente allá en Nueva York. Claro. A ver los dominicanos, ¿cuál es la que se van a beber? ¿Cuál es la que se van a Lo curioso es que la cerveza Presidente es de un capital norteamericano. Ahora lo es. Asociado con capital nacional. Bueno, como es a la inversa el mercado norteamericano, que tiene sus preferencias sobre la línea aérea norteamericana. Pero yo quiero significar eso, porque es interesante interesante dejar claro que, a diferencia de otros esquemas donde viene el capital extranjero a aplastar al capital nacional, ese capital se asoció con el capital nacional. Y un nombre que significó siempre ante los dominicanos el símbolo de su cerveza, y que además se llamó Presidente, porque eso se hizo en honor a Trujillo, al Perínclito, sí. Porque no le pusieron Presidente Trujillo, pero lo del Presidente era por Trujillo, en la época en que eso salió. Bueno, pero le quedó lo de Presidente, y todavía nosotros, los que toman cerveza, yo no lo tomo, pero todo el que lo toma con muchísimo gusto y considera que es una magnífica cerveza. Y además, entonces ahora es un renglón de exportación, porque como hay tantos dominicanos en los Estados Unidos, han pedido su producto, y ahora Cerveza Presidente se exporta hacia los Estados Unidos. Pero lo importante es ver cómo un producto donde hay una presencia de capital extranjero ha podido asimilarse, porque ha respetado las reglas del juego, correcto, para que el pueblo dominicano lo acepte. Entonces eso responde al esquema anterior de sustitución de importaciones. Para que estemos claros, ese esquema que luego se dijo que no servía para nada y que había que sustituirlo, entonces, ahora hay que dejar que entre la cerveza extranjera a competir deslealmente con la empresa nacional, aunque tenga capital extranjero en parte. Igual que pasó cuando se fue a negociar con Centroamérica, resulta que los empresarios centroamericanos, mientras se negociaba al nivel de Estado a Estado, en nivel privado de la negociación, cuando se fue a tantear a ver las posibilidades de exportar cerveza hacia Centroamérica, dijeron que no. Se encontraron que los empresarios centroamericanos habían registrado el nombre de Cerveza Presidente para que el producto dominicano no pudiera entrar. Entonces, así es como se pretende que nosotros vayamos a engarzarnos en esos esquemas de libre comercio y de globalización. Eso es sencillamente una trampa para liquidar la capacidad productiva de cada país. Sí, y esto lo confirma esto que voy a decir. Mire, el hecho de que se produjera esa decisión con respecto a Dominicana de Aviación va a traer como consecuencia inmediata el que los intentos de que una iniciativa de orden privado pueda rescatar la industria aérea nacional realmente, es decir, que se pongan en consenso y participación accionaria una serie de inversionistas y digan, bueno, vamos a hacer una línea aérea realmente nacional, vamos a explotar este renglón de la economía, etcétera, de manera eficiente.
¿qué va a pasar? Que el haber aceptado esa situación, el haber dado esa concesión, va a obstaculizar ese hecho, las posibilidades de que se realice ese hecho. Y en segundo lugar, la empresa a la que se le ha asignado esta concesión, este derecho, no tiene capacidad para responder a las demandas del mercado nacional, porque sus equipos son muy reducidos. He estado viendo que son DC-9, que prácticamente tienen 30 años en el mercado y no pasa la capacidad de 150 asientos. Eso fue lo que nosotros hicimos en la época en que el DC-9 salió en el 1968. Pero era precisamente explotando y coadyuvando con el DC-9, que era lo más moderno que existía en el mercado en ese momento, a competir con las líneas aéreas norteamericanas. Ahora es un contrasentido económico. Pero hay una cosa. Y ahí está el problema. No va a resultar para nada. Pero el meollo, entiendo yo, Roger, es que no se sabe la esencia de esa transacción. En absoluto. No sabemos muy general cuál es lo que el Estado dominicano va a percibir. Pero a lo que se conoce, eso es lo que yo puedo señalar hasta ahora. Vendrán más datos y más informaciones, lo que iremos entonces. Iremos examinando. Pero lo importante es lo siguiente. El país necesita su línea de bandera nacional. Indudablemente. Y si no, a todos aquellos que viajan, que se les pida testimonio para que digan los maltratos que reciben de American Airlines en términos del servicio que está dando esa aerolínea, porque está prácticamente en una condición monopólica. Que la prensa no nos Entonces, no le da los servicios en términos competitivos a los pasajeros dominicanos que viajamos por American Airlines como se le da en sus otras rutas. Le dan 4 cositas a uno, no le dan un almuerzo. Es una cosa que realmente resalta para todo aquel viajero que hace travesías por otras partes del mundo y entonces tiene que hacer este tramo hacia la República Dominicana, la diferencia en el servicio que recibe de esa aerolínea. Pero todo eso es consecuencia de que nosotros entregamos nuestras rutas. Y vino la American Airlines y ahora prácticamente ha copado, ha monopolizado las rutas hacia la República Dominicana. No la ha copado totalmente, pero tiene una proporción suficiente como para que caiga en la definición de lo que es monopolio, si le aplicaran la ley Sherman de los Estados Unidos. La propia ley de ellos. Bueno, entonces, pero como nosotros nos movimos la víspera, nos dejamos hacer aquí todo lo que la ley norteamericana no les permite a ellos hacer en su territorio o con relación a su territorio. El día que tengamos negociadores dominicanos que sepan negociar con la voluntad de defender los intereses dominicanos y con la decisión de hacerlo, ¿verdad? Y la capacidad para sentarse con los elementos en la mano en cualquier mesa, con estos señores el cantar será distinto. Mientras tanto, vamos a estar como estamos, viendo todos los días cómo los servicios que reciben los dominicanos vienen cada vez en peor nivel, en una calidad totalmente inaceptable, y además dentro de un marco de total, ¿cómo se dice? Estamos totalmente desprotegidos. Es decir, ¿a quién recurre el dominicano? Eso está pasando con la energía eléctrica, está pasando con la calidad de los servicios de aviación y está pasando con todo, pero se nos está terminando el tiempo, tenemos que cumplir con los compromisos comerciales y volvemos. Bien, arquitecto, vamos Roger, entonces a continuar. Tenemos también una sorpresa. Vamos a pasar abajo, donde dice obras del Estado, porque la prensa nos trae ahora la información de que después de que el gobierno dijo, lo dijo el presidente Hipólito Mejía, no se iba a inventar todas esas obras de relumbrón de la modernidad, ¿no? Con la que nos tenía acostumbrado el gobierno de Leonel Fernández, que son los megaproyectos, los elevados y los túneles, todos improvisados y todos totalmente ineficientes, porque no han resultado eficaces para resolver los problemas de tránsito. Siempre le dijimos, los problemas de tránsito están en la dimensión, la sobredimensión del parque vehicular. En primer lugar, tenemos más vehículos de los que necesitamos y seguimos buscando más.
En segundo lugar, porque esos vehículos en el espacio que se llama el tejido urbano, las calles, las avenidas, etcétera, se mueven de manera anárquica. Y todo lo que se mueve de manera anárquica crea problemas y tiene problemas, y son los tapones y son los accidentes. Entonces decíamos, además hay muchísimos conductores, sobre todo de servicio público, que no llenan las calificaciones necesarias establecidas por la ley. Lo que pasa es que la ley en este país ha pasado a ser letra muerta. Y usted ve un vehículo que supone haber pasado una revisión que se llama la revista, caminando en las vías públicas como un desafío y una demostración de que se está vulnerando la ley, porque un vehículo en esas condiciones no puede pasar una revista que está supuesta a sacar de circulación un vehículo porque le falte una luz, un bombillo de adelante o de atrás. Y hay vehículos que están en unas condiciones deplorables, sin luces de ninguna especie, y entonces andan circulando en las calles con una puerta amarrada con un alambre. Entonces están dando servicio público. Entonces eso está diciendo que no se cumple nada con esa materia. Y además sueltan a unos locos con etiqueta de taxi para que anden por todas partes y respetando todas las normas del buen conducir. Entonces usted sale a conducir y usted tiene que bregar con todo eso, ¿no? Es algo que a veces hasta espanta, ¿no? Bien. Eso es la realidad, ese es el fondo del problema de los conflictos de tránsito. Pero ahora nos dice el gobierno que va a construir 22 pasos a desnivel para mejorar el tránsito. 22. Yo los conté. De los 22 pasos, van a venir para la capital de la República 13 en la zona occidental, es decir, del río para acá, 4 en la zona oriental de la capital y 5 en el interior del país, de acuerdo a una lectura rápida que le di al reportaje. Yo le quiero decir al señor secretario de Estado de Obras Públicas, que se lea la ley orgánica de su Secretaría de Estado, que es la Ley de Vías de Comunicación, que es del año 35, y está ahí vigente, que le pauta hasta dónde él puede llegar. Si él excede eso, está incurriendo en una falta grave que le puede ser tomada en cuenta en función de lo que dice la Ley Orgánica de Secretarías de Estado. ¿Ustedes saben lo que dice esa ley? Que data de la dictadura de Trujillo. Que todo secretario de Estado que ordene o de alguna manera ejecute alguna acción reñida con la Constitución y las leyes será responsable de esa orden o de ese acto. Él. Eso quiere decir que no es el secretario de Estado de turno. No, yo como secretario de Estado ordené eso. Sí, tú como secretario de Estado lo ordenaste, pero tú como persona vas a responder de lo que tú hiciste como secretario de Estado cuando se te tome cuenta. O sea, no extingue entonces su responsabilidad. Ya yo no estoy en el cargo. Sí, pero tú fuiste que lo ordenaste. Y eres tú que vas a tener que responder ante un tribunal de cualquier demanda incluso. Entonces, yo le puedo decir que sea el caso de Diandino Peña, el secretario de Estado del gobierno de Leonel Fernández, que se llevó de encuentro una propiedad privada y fue demandado por 200 millones de pesos. Él. Y tuvo que transar ese pleito en virtud de ese articulado de esa ley de Secretaría de Estado. De modo que a Miguel Vargas Maldonado que se lea eso para que comience a ver cuál es el límite de sus funciones en términos de su responsabilidad. Y en cuanto a lo que concierne a donde él puede llegar como secretario de Obras Públicas, que la propia ley le dice que no se puede meter en eso de los trenes y todas esas tranvías y cosas que está anunciando, porque eso no le compete a él, nada más que sean interurbanos. Si están dentro de la ciudad, competen a ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces todo eso tiene sus riesgos para estos funcionarios que parece que no tienen freno de nada. Entonces venir ahora a decirle a este país que se van a construir todos esos elevados, eso lo vamos a pelear aquí en este programa, y vamos a traer gente calificada y vamos a desglosar todo eso, porque no es posible
que se le venga ahora a decir a un país que está viendo esta fiesta de endeudamiento, porque ahí cuando Roger lea veremos los títulos que hay, que vamos a seguir con esto, con lo mismo que hizo el gobierno anterior. Léete los titulares. Ahí vamos. Dice la citación a Leonel Fernández y comparte los primeros de los titulares. Leonel no acudirá pese a carta de Bello Rosa. Y que hubo una reunión en el Palacio entre el consultor Gómez Mazara, procurador Bello Rosa y el fiscal Aristi Caraballo con respecto a esa misma situación. Bueno, no, dice el procurador, se presume, el procurador dice que no, que ellos estaban en otra cosa, coordinando designaciones de personal. ¿Verdad? Está bien. Por eso, vamos a agregarle la coletilla. Pero da la casualidad, ¿verdad? Y por eso está la otra información que ayer nos la pusimos, la que sigue. Reunión en grande. Presidente se reunió con jefes de las Fuerzas Armadas y fiscales. Sí, ahí estaban el secretario de las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado Mayor del Ejército, el jefe de Estado Mayor de la Marina, el jefe de Estado Mayor de la Aviación, estaba el jefe del DNI, estaban todas las entidades que tienen que ver con armas, es decir, con lo que se llama los recursos de orden público. Entonces, del otro lado estaba el Procurador General de la República, estaba el fiscal del Distrito Nacional, representando el aparato del Ministerio Público. Y en el distrito. No, y en todo el país también, porque el Procurador General de la República el procurador, sí, tiene una jurisdicción nacional. Claro. Pero, en fin, todo eso, seguido con la reunión que se hace eco la prensa de hoy, está pintando que esa amenaza que hizo el PLD de ingobernabilidad va a ser enfrentada. Eso es lo que pinta ahí. Indudablemente. Esas reuniones no se llaman para socializar y intercambiar inversiones. Y continúo con el procurador, dice que la auditoría que se ha hecho establece graves indicios. Eso es yendo al fondo del asunto. Recuerden que nosotros dijimos que este expediente tenía cuestiones de forma y cuestiones de fondo. Las cuestiones de fondo es qué destino tuvieron esos recursos, si fueron bien empleados, si no fueron desviados o distraídos o sustraídos. Entonces de eso se trata la investigación o las citas que se les ha hecho a estos funcionarios, exfuncionarios, comenzando por el expresidente Leonel Fernández, es para que den información. Claro. No se le está diciendo usted está acusado de tal o más cual cosa, pero hoy dice el procurador que el expediente hay graves indicios, ¿no? Sí. Ya va subiendo porque antes estaba en 152. Ajá, ahora está en 246 millones de pesos. Que siguen escudriñando y van encontrando más y lo van sumando. Probablemente mañana aparezca en 300. Yo espero que este proceso incursione en el asunto del gas licuado de petróleo en profundidad. Bueno, ahí hay un no en la parte del subsidio focalizado, ¿verdad? Que ahí son centavos. Eso está nada más que en 150 millones. Que se metan en los miles de millones que se sustrajeron o se desviaron de los recursos del Estado para subsidiar el gas doméstico en el gobierno de Leonel Fernández. Así es. Y además que se mande a chequear el balance que le liquidó la refinería al Estado Dominicano de los ingresos, no estos que están aquí ahora, que estos son los que corresponden a la participación accionaria del Estado. No, eso es otra cosa. Eso son la parte de las ganancias en la refinería, sino la aplicación del impuesto creado por resolución de Industria y Comercio, del cual era agente de retención la refinería dominicana de petróleo y del cual dio muy mala cuenta, porque nada más entregó 900 millones según el discurso del presidente Hipólito Mejía, y los propios estimados que han estado haciendo, incluso el representante de la Shell, el señor Pedro Pablo Cabral, y el actual presidente de la refinería, Amaury Justo, es de que el total de ingresos debía estar en el orden de los 7.500, y eso es lo que está previsto para este año, a pesar de que este año ha bajado el nivel de consumo. Sí.
De todos los rubros, ¿verdad? De todos. De todos los combustibles. Incluyendo el gas. Pero si para este año el estimado de ingresos son 7.500 millones y el monto del impuesto está muy cerca del que estaba establecido por resolución de Industria y Comercio. Claro. Entonces ahí está la diferencia que nosotros denunciamos desde el momento en que se instaló este gobierno. Digo, busquen ahí que hay una diferencia que a mí me da alrededor de 7.500 millones. No son centavos, ¿eh? Bueno, si encuentran esa, el escándalo va a ser, bueno, sin precedentes. Procurador, bueno, dice, ahora vamos al campo de las relaciones exteriores, y dice que ciudadanos de América Latina y el Caribe, de 67 países, podrán venir a la República Dominicana sin visado, excepto Haití y Bolivia. ¿Cómo puede ser eso? Hay una, yo no sé, tengo esa preocupación, porque a mí me consta, y por lo menos yo tuve que pasar por ese mal rato, que los dominicanos no podemos ir a Jamaica sin visa. ¿No? Ni a México. No, estoy hablando de Jamaica, porque en una oportunidad, cuando se estaban haciendo los estudios de turismo, vino a hacerlo una compañía española que presidía Juan de Arepacochaga, que luego fue alcalde de Madrid. Arepacochaga y Felipe. Y eso se financió con fondos del BID, ¿no? Y la contraparte de ese estudio, trabajaba yo en el Secretariado Técnico de la Presidencia, fui yo. Y yo viajé con los técnicos españoles a hacer la evaluación comparativa de los recursos naturales del país y de las infraestructuras de servicios del país versus el entorno del Caribe contra el cual íbamos a competir, ¿verdad? Y cuando viajamos a Bahamas, que de Bahamas íbamos a ir a Jamaica, nosotros pudimos ir de Miami a Bahamas sin visa. Pero cuando yo llegué al aeropuerto de Nassau, me pararon en inmigración y me dijeron que yo necesitaba una visa. Y me iban a devolver. La suerte que estaba esperándonos en el aeropuerto el ministro de Turismo de Bahamas. Y cuando ellos vieron que yo no salía de la caseta de inmigración, fueron a averiguar y se encontraron que yo no podía entrar a Bahamas. Ajá. Porque no tenía visado, pero ellos todos entraron, eran españoles y podían entrar sin visa. Entonces el ministro de Turismo se hizo responsable de mí y yo entré sin visa y no dejé registro en ninguna parte. Pero para el próximo tramo de ese viaje, que era viajar de Nassau a Kingston, Jamaica, resulta que yo necesitaba una visa, ellos no. Pero yo era dominicano. Bueno, de ese viaje yo vine con una enorme frustración y me dirigí entonces a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de los años 71, por ahí. Y allí me confirmaron que en Bahamas podía entrar todo el mundo sin visa, excepto Cuba, República Dominicana, Rusia y China. Creo recordar. Oye, ¿en qué compañía estábamos? Los dominicanos estábamos proscritos de entrar en Jamaica y en Nassau y en todas las demás islas que habían sido del dominio británico. Yo no he tenido noticia que eso se ha corregido. Y sospecho que eso se ha otorgado sin que haya reciprocidad. Así mismo. Y si eso es así, eso que ha hecho la Cancillería es inaceptable. Totalmente inaceptable. Es que nosotros siempre vamos muy adelantados cuando se trata de ceder y de otorgar y de concesionar. Vamos más acelerados que nadie, lo damos todo. Esa es nuestra naturaleza. Bueno, eso me parece mucho a lo que era la política del Banco Central en manos de Bernardo Vega. Yo recuerdo que tenía fama de que cuando se sentaba a negociar con la gente del Fondo Monetario, si ellos pedían 10, le daba 20, ¿no? Indudablemente que, bueno, eso es una demostración. Bien, entonces continuamos con el clima social, en donde se señala que el plan Renove va teñido de quejas de sindicalistas. En ese tema es bastante caliente. Sí. Y vamos al de la Constitución de la República. Dice que el consenso reforma a la Constitución trabado en el Congreso Nacional. Bueno, resulta que estaba, no sé por qué, estaba hablándose de un consenso, es decir, como de un entendimiento entre lo que
parió la comisión que presidió Agripino Núñez Collado, de la cual yo me tuve que ir, como todos ustedes deben saber ya. Me retiré porque no estaba conforme con la forma en que se estaba aquello guiando y porque Agripino estaba manejando aquello con el grupo de agentes extranjeros que él controla, que son unas ONG financiadas con dinero del exterior, y la ley dominicana dice que toda entidad que recibe dinero del exterior para cumplir cometidos de esa naturaleza califica como agente extranjero y debe registrarse como agente extranjero en los organismos competentes de la República. Y ninguna de esas entidades lo ha hecho. Bueno, el resultado, todos ustedes han visto en la prensa más o menos cierto resumen de las líneas que salieron de las recomendaciones de ese grupo, que quería que se les asegurara que iban a estar sentados ahí en la constituyente, ¿verdad? Entonces eso se contrapone con las aspiraciones de los partidos, comenzando por el PRD, que quiere que le bajen el porcentaje del 50%, pero también quieren eliminar el voto o elección intermedia, Sí. que es una necesidad para la democracia dominicana. Ese voto a mitad de término es el que permite que el elector le tome cuenta a los gobiernos que le incumplen y a los partidos que le incumplen. Si usted sube ahí con toda una serie de compromisos de efectuar tales y más cuales cosas, y luego que usted se sienta a hacer cualquier cosa, bueno, como yo no lo puedo tumbar ni debo tumbarlo, entonces en las próximas elecciones a 2 años yo le voy a votar en contra. No tengo que esperar 4 años para pasarle factura por lo que usted me ha hecho, sino que a los 2 años yo le voto en contra. Eso ayuda a que se estabilice la democracia dominicana, porque de lo contrario la gente lo que va es a irse exacerbando y un día puede que hagan un disparate y entonces lo vamos a lamentar todo. Entonces yo sostengo que esa votación de tramo intermedio hay que sostenerla ahí, hay que dejarla ahí durante mucho tiempo. Sabe Dios, de aquí a 15 o 20 años, si la democracia dominicana se afianza y cesamos de esta situación en donde los dominicanos nos vemos condenados a votar negativamente, porque no hemos tenido posibilidad de decir, vamos a votar por esto, sino vamos a votar por esto porque es el mal menor frente a aquel que es el mal peor. Entonces, cuando lleguemos ahí, entonces podremos quitar ese voto intermedio, porque entonces ya no tendremos gente no calificada en el Congreso, no tendremos esos corruptos que desbordan de los partidos políticos hacia todas las instituciones, incluyendo los ayuntamientos y además, desde luego, el Congreso Nacional en sus 2 cámaras, y entonces podremos bajar las restricciones que se impusieron en esa reforma constitucional. Mientras tanto, vamos a dejar eso tranquilo. Bien, podemos continuar en un par de titulitos más. Dice, la Policía Nacional apresa a 4 que acusa de estafar al gobierno y a compañías privadas por varios millones de pesos. Podemos seguir. Economía Nacional. Sigue la política de endeudamiento. Poder Ejecutivo envía a Senado préstamos por $200 millones más. Y por otro lado, Obras Públicas, la Secretaría, también gestiona la aprobación de otro crédito por unos $150 millones más. Bueno, yo, ¿tú tienes el hoy? No. No, parece que no vino en el paquete. No vino. De todos modos, esos 150 millones incluyen la carretera esa que va a Samaná. Oye, eso no fue concesionado. Pero resulta ser, no solamente concesionado, sino iniciado. Iniciado. Ajá. Son de los reclamos que le estamos haciendo al gobierno del presidente Hipólito Mejía, que no es posible que se siga haciendo burla de la ley y del Estado de Derecho. Esa obra ya fue anunciada y cubierta por un reportaje que lo mostramos aquí en la televisión, como iniciada. Y ahora es que va al Congreso y ahora se desplaza el secretario Vargas Maldonado a pedirle al Congreso que apruebe una parte de esos 150 millones para ese proyecto de carretera, que es una concesión para que entonces esa obra
se pague no sé en cuántos años. Entonces no entendemos cuál es la naturaleza misma de este asunto, ¿no? Porque bueno, es un préstamo. Entonces, si un préstamo, no podemos darle la concesión del peaje a nadie. ¿O qué es lo que está tramitando? ¿Será un aval del Estado Dominicano Bueno, no, a un préstamo es que particular? no es se que no sabe. procede. No está claro eso. Eso Vamos no a está seguir claro. sobre ese tema entonces. Yo creo que hay que mañana, darle arquitecto. seguimiento, sí. Bueno, nos ha hecho señas de que se nos terminó el tiempo. Tenemos que pedirle excusa a nuestros amables televidentes y teleoyentes y radioyentes, porque le hemos dado en los últimos días muy poco espacio o ningún espacio para sus llamadas. Pero les prometemos que de aquí al fin de semana vamos a corregir eso. Pero ya que teníamos la agenda saturada de temas que definitivamente teníamos que comentar, porque nuestra función primordial es aportar a la orientación de aquellos que nos favorecen escuchándonos y mirándonos también en la televisión. Les damos las gracias, nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere, con otro programa de Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita Y Roger Ogando, hasta mañana, si Dios quiere, volveremos a estar con ustedes. Desde Santo Domingo,